La escoria o desechos es el material que sobra al fundir el material conocido como mena para purificar el metal y separarlo de las pequeñas impurezas que contiene. Así, podríamos decir que las escorias son los restos que no vamos a utilizar en el proceso metalúrgico. Aunque en los últimos años se está avanzando en el reciclaje de estos desechos, gran parte del que se produce es aún almacenado como basura en recipientes especiales que se colocan en grandes hoyos en el suelo. Se necesitan al menos 24 horas para que las escorias se solidifiquen y se puedan manipular para deshacerse de ellas. Hay que apuntar que tras ese tiempo, los desechos aún se encuentran al rojo vivo. El problema se produce cuando, por diversos factores, esta escoria tan caliente entra en contacto con algún líquido. Cuando esto sucede, cuando esas impurezas metálicas se mezclan, por ejemplo, con agua, se puede producir una gran explosión. Y además, no hace falta que haya demasiado líquido. Una pequeña cantidad es suficiente para que la deflagración se produzca. Las escorias también entrañan otro peligro para los trabajadores. Aunque menos visible, en ocasiones emiten gases tóxicos que pueden llegar a ser mortales si los operarios no van con la protección adecuada. Número 9. Los hornos de arco eléctrico han ido sustituyendo a los tradicionales en muchas de las siderúrgicas a lo largo del mundo. La razón es su mayor eficacia a la hora de producir el metal desde la mena. Por poner un ejemplo, en los talleres más avanzados, este tipo de hornos llegan a producir hasta 80 toneladas métricas de acero líquido en solo 60 minutos de funcionamiento. Para calentarlo, se utiliza el paso de la corriente eléctrica entre dos electrodos. A pesar de que estos hornos son considerados mucho más seguros que los que se usaban antiguamente, no están exentos de riesgos. Los electrodos, por ejemplo, deben ser refrigerados con agua y cualquier pequeño error al introducirlos o cualquier resto de humedad puede hacer que se produzca una explosión. Esto es lo que parece ocurrir en el vídeo que vemos. Cuando comienza a calentarse, podemos escuchar pequeñas explosiones que van aumentando hasta que se produce una mayor. Otra posible explicación puede ser algún error mecánico o humano al introducir los electrodos que hayan provocado su recalentamiento o que generen chispas. En los hornos de arco para fusión de acero, estos se meten por la parte superior de la cuba, y no siempre es fácil hacerlo correctamente. Por otra parte, pueden producirse accidentes como el que vemos en este otro vídeo. Aquí es más probable que el problema venga dado por la cantidad de escoria que pueda haber en el horno. Tal y como se comporta el material, que llega a parecerse a la lava volcánica, todo apunta a que este debe ser el caso. Las llamas se expanden por todas partes y al final todo el contenido se expande por toda la sala. Número 8. Las calderas son una parte muy importante en la industria metalúrgica. De forma general la definimos como un recipiente a presión cerrado en el que se calienta un fluido para uso externo del mismo por aplicación directa del calor resultante. Existen diversos tipos con diferentes características dependiendo de su estructura y de su forma de funcionar. En general son elementos que cuentan con bastantes medidas de seguridad, pero que cuando estos fallan producen accidentes que pueden llegar a ser muy graves. Los más importantes dan lugar a explosiones muy violentas. Una de las causas que producen estas explosiones es cuando el nivel del agua necesaria para refrigerarla es demasiado baja. El sobrecalentamiento de la estructura es la causante de la deflagración y del posterior desastre. Toda caldera debe tener al menos 2 indicadores de nivel de agua. Normalmente los accidentes se producen por un error humano en el mantenimiento del equipamiento. Lo cierto es que da lugar a incidentes tan graves como el que vemos en estas imágenes. Otra posible causa es la oxidación o la corrosión que puede padecer el material con el que están construidas. Y por supuesto, cuando el agua se mezcla con el contenido de la caldera. Número 7. Uno de los peligros más a tener en cuenta en la industria metalúrgica son los incendios. Las propias características de la actividad que se realiza en este sector hace que el riesgo de que se produzcan estos incidentes sea bastante alto. Varios son los motivos habituales de los incendios en estas factorías. El primero que podemos destacar es la electricidad estática. Esta se produce por el rozamiento de superficies y puede acumularse hasta que comienza a soltar chispas, que son las que comenzarán el fuego. Otra de las causas de estos accidentes es la generación de calor por parte de la maquinaria.
Los líquidos combustibles o los dedicados a la refrigeración que suelen albergar hacen el resto. También debemos señalar las sobrecargas que pueden sufrir los cables conductores de electricidad o las combustiones espontáneas de los productos químicos producidas por las altas temperaturas que se alcanzan en estas fábricas. Los expertos hacen especial hincapié en los aceites usados para engrasar o refrigerar las máquinas. Son en muchas ocasiones los responsables del comienzo de los incendios, además de contribuir a su rápida propagación y a la aparición de humos tan peligrosos como el propio fuego. Número 6. La entrada de agua o incluso la simple humedad en la caldera puede provocar explosiones muy peligrosas para la integridad de los trabajadores de la industria metalúrgica. El acero líquido puede llegar a estar a 1500 grados centígrados y cuando el agua entra en contacto, todo el conjunto puede estallar. Hay que tener en cuenta que el agua hierve a solo 100 grados centígrados. Por lo tanto, al mezclarse con el material metálico, empieza a hervir de forma muy violenta. Es salvando las distancias como cuando alguna gota cae en el aceite hirviendo, pero teniendo en cuenta que el agua expande su tamaño 1700 veces cuando se convierte en vapor, por lo que causa las explosiones en espacios cerrados. Este efecto lo podemos ver perfectamente en este vídeo. Aquí el líquido ha entrado en la caldera cargada y todo explota violentamente. Se trata de accidentes más frecuentes en otoño e invierno, cuando hay mucha más humedad en el ambiente. Aparte de esto, el agua puede introducirse accidentalmente por alguna rotura en la caldera. Igualmente, esto es favorecido cuando no se ha precalentado correctamente la maquinaria. Número 5. En realidad no podemos considerar el vertido de escoria como un accidente en sí mismo, pero las consecuencias pueden ser muy negativas. Las escorias o desechos aparecen tras la fundición de la mena para purificar los metales. Se trata de los residuos sobrantes de este proceso, y es una mezcla de óxidos metálicos. También contiene en ocasiones sulfuros de metal. En la actualidad, su almacenaje y posterior tratamiento está muy medido. La mayoría se puede reutilizar para diversos usos comerciales, mientras que otra parte se vierte en zonas especiales. El problema viene cuando algunas industrias, generalmente ubicadas en países poco respetuosos con el medio ambiente, vierten estos desechos en plena naturaleza. O cuando, por accidente, acaban fuera de los vertederos, en ocasiones ocasionando graves daños en suelos y ríos, como ocurrió en Hungría. Por otra parte, según los ecologistas, aunque esta escoria acabe en lugares permitidos, siempre da lugar a una alta contaminación que alcanza campos y aguas alejados de esas zonas. Número 4. A grandes rasgos, la cuchara es un utensilio de metal empleado en la afinación y fundición de metales. Se utiliza para transportar y verter el metal al rojo. Suelen estar construidas con acero y suelen tener un revestimiento refractario para aguantar las altas temperaturas. En los últimos tiempos ha dejado de ser simplemente un simple recipiente para transformarse en un reactor metalúrgico. Obviamente esto ha aumentado sus capacidades, pero también la posibilidad de que se produzcan accidentes, como los que se producen con cucharas de gran tamaño y que necesitan ser transportadas. En el caso de estos vídeos, los trabajadores que guiaban la grúa cometieron un error que por suerte no ocasionó grandes daños. También puede fallar el ajuste en el momento de verter la carga, como en el accidente de Huachipato, donde se produjo una gran explosión. Por último, señalar que, aunque infrecuentes, a veces se producen fallos mecánicos en estos recipientes. Debido a un mal mantenimiento del revestimiento ignífugo, las altas temperaturas del metal van perforando la cuchara hasta que se produce el vertido de la carga. En esos casos, el peligro que corren los obreros es muy alto y además pueden desencadenarse incendios fatales en pocos minutos. Número 3. Uno de los riesgos más presentes en las fundiciones son las salpicaduras de metal hirviendo. De hecho, es uno de los puntos en los que más inciden los especialistas en prevención de riesgos por su relativa frecuencia. Además, puede tener consecuencias muy graves para los trabajadores. Por dar un dato, el hierro, por ejemplo, así como sus aleaciones derivadas como el acero y otras, llega a alcanzar una temperatura de fusión de casi 1700 grados centígrados. Una de las causas señaladas por los expertos es lo que llaman reducción electrolítica, un método para eliminar el oxígeno de los óxidos metálicos mediante electrolisis y que puede dar lugar a pequeñas explosiones.
Obviamente, una salpicadura a esa temperatura puede provocar serios daños. Por eso es muy importante elegir bien la tela de los trajes de protección. Pueden llegar a salvar una vida. Número 2. Las fundiciones conllevan un riesgo mayor que otras actividades industriales, y una de las causas es, precisamente, las explosiones que pueden producirse. Uno de los momentos que conlleva un riesgo cierto es durante el proceso de moldeado. Este consiste en verter el metal fundido en un molde para que se solidifique. Una de las causas que pueden causar alguna explosión en este proceso es la existencia de agua en algún componente de la cadena. Por ejemplo, en la arena que se usa para fabricar unos moldes temporales. Igualmente hay que precalentar los moldes para evitar cualquier riesgo. El líquido en cualquiera de las otras piezas utilizadas también dará lugar a una deflagración. Hay un dicho en el sector que advierte: a menos que esté tan caliente que no se pueda tocar, es que está húmedo. Número 1. A pesar de la espectacularidad y, por qué no decirlo, belleza de este tipo de accidente, puede convertirse en algo mortal para los obreros que se encuentran cerca. La temperatura de esta especie de lazos de metal fundido es altísima, desde luego capaz de causar heridas muy graves a cualquiera que tenga la mala fortuna de ser alcanzado. En realidad, podríamos decir que se trata de una especie de derrame del material fundido. La causa de que suceda de esta manera es el momento en que se produce, cuando se calienta el metal y se está intentando colocar en unos rodillos para que cambien su forma y enviarlo a un transportador. Por algún error de sincronización en el proceso, el metal sale disparado a gran velocidad de su trayectoria en los rodillos. Hay que tener en cuenta que estos rodillos van dejando cada vez menos espacio entre ellos. Es por eso por lo que adquiere esa curiosa forma y por lo que cae formando círculos ardientes. Podemos ver un ejemplo en esta fábrica de Polonia. Podemos ver perfectamente el momento en el que el metal salta desde los rodillos y acaba formando un gran aro de metal fundido. Por suerte, en este caso no parece que hubiera operarios cerca, porque no hay traje que pueda resistir la temperatura que alcanza. Eso es lo destacable, la tranquilidad con la que los trabajadores observan lo que está ocurriendo, incluso acercándose para verlo mejor.